Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Con ustedes el hermano Alfredo Canales, y en esta ocasión quisiera saludar a todos los hermanos que nos escuchan en este programa Conectados a Medianoche a través de Radio Belén. Vamos a compartir la lectura y la reflexión de la palabra del Señor en este día, y para eso les invito a que me acompañen en la lectura, la cual se encuentra en la epístola de Romanos, del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versos 18 y 19. Dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y de prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Que el Señor nos bendiga. En esta ocasión quisiéramos hablar de cómo el cristiano debe predicar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, por intermedio de esta palabra, nos enseña cómo. Él lo hace como un testigo, no lo hace como un juez o como un abogado. Él solo habla de lo que Cristo ha hecho por medio de él a los gentiles. El apóstol Pablo dice: porque no osaría, no me atrevería a hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia al Evangelio. Esa es la base de la predicación. Él no se enfrenta a los gentiles como un juez o como un abogado, como quien va a acusar a las personas, a los gentiles, sino que simplemente como un testigo de la obra maravillosa que ha hecho el Señor en su vida. Él no juzga, no los condena, tan solo les habla, les conversa, les predica su testimonio, les conversa de su conversión, del cambio maravilloso que operó el Señor en su vida. ¿Cuál sería la sorpresa de los gentiles al escuchar al apóstol Pablo, que les contaba y les decía que él había sido un fariseo, que había sido educado a los pies del sabio Gamaliel, que era celoso de la ley, que era irreprensible en cuanto a ella, y que perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos, pero que en un momento, camino a Damasco, cuando llevaba la orden de perseguir, de arrestar a los hermanos, se le apareció Jesús mismo en el camino, esa voz que le dijo que cosa dura le era dar coces contra el aguijón, y que era Cristo mismo el cual se acercaba a su vida y le hablaba. Esa era la base de su testimonio, el conocer a Cristo, el haber tenido un pasado cuando él perseguía a la iglesia, pero a partir de un momento en adelante, cuando el Señor Jesucristo se le apareció en el camino, él ya tenía un testimonio real de que Cristo existía, de que Cristo se le había aparecido y de que Cristo había salvado su vida. Y no solamente eso, sino que nosotros podemos ver que de sus ojos cayeron como escamas, es decir, que él recibe ahora la revelación del Evangelio. El apóstol Pablo no rechaza al mundo, el apóstol Pablo no se esconde, el apóstol Pablo no se encierra con su testimonio, sino que él lo predica, él lo difunde, él lo lleva a las naciones. Ahí mismo dice: todo lo he llenado con la predicación del Evangelio desde Ilírico hasta desde Jerusalén hasta Ilírico, desde la misma Jerusalén, que es la capital de Israel, por Judea, por Samaria, por Antioquía, por Grecia, en sus distintos viajes misioneros hasta Ilírico, al norte de la actual Grecia. El apóstol Pablo dice que todo lo había llenado del Evangelio. Es decir, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? En primer lugar, con un testimonio, no escondiéndolo, no reservándonos este maravilloso testimonio, mensaje que tenemos del Señor, sino que el apóstol Pablo le predicaba a los líderes religiosos, le predicó a reyes, le predicó a eruditos, así como también le predicaba al pueblo. Pablo no fue un religioso que se encerró, sino que se puso a predicar el testimonio del Evangelio. Pero, ¿por qué nuestras temporadas de dolor, por qué tenemos que muchas veces soportar
una vida, un pasado en el cual tuvimos enfermedades, en el cual tuvimos pobrezas, en el cual tuvimos periodos de crisis, en el cual tuvimos periodos de dolor. Cuando nos damos cuenta y muchas veces reflexionamos sobre lo que tuvimos que pasar, nos damos cuenta que ese momento era el momento oportuno en el cual el Señor estaba trabajando con nuestras vidas, estaba trabajando con nuestra alma, estaba trabajando con nuestro carácter y nos estaba forjando, nos estaba fortaleciendo, nos estaba enseñando, nos estaba educando en la prueba. Así como el apóstol Pablo tenía un testimonio de que él había perseguido a la iglesia y que quizás ese testimonio le causaba algo de vergüenza, también tenía el testimonio de que el Señor Jesucristo había cambiado su vida y su corazón. Quizás nosotros también tenemos un testimonio de dolor, de prueba, de crisis, de enfermedad, pero también conocemos que el Señor fue el que nos sanó. Nosotros sabemos quién fue el que nos dio vista, sabemos quién es el que nos libertó, sabemos quién es el que nos sacó de la pobreza, sabemos quién es el que nos salvó. Y esa es la base de nuestro testimonio. Quizás no somos grandes eruditos en la palabra, quizás no tenemos grandes estudios, quizás nos cuesta predicar, nos cuesta tomar una Biblia, nos cuesta hacer un mensaje ordenado. Quizás nos faltan muchas cosas para ser considerados buenos predicadores, pero lo más importante es que somos expertos en nuestro testimonio. Nadie nos puede contradecir en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa es la primera base de nuestra predicación, predicar de acuerdo a un testimonio. ¿Qué más dice? Que el testimonio debe ir respaldado con el poder del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pero mire, fíjese, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ese es el respaldo del testimonio, el poder del Espíritu de Dios. ¿Quién de nosotros podría predicar? ¿Quién de nosotros podría atestiguar? ¿Quién de nosotros podría dar su testimonio si no está respaldado con el poder del Espíritu Santo? Fíjese en Hechos 1:8, cuando el Señor le dice, y seréis testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero cuándo? Cuando los discípulos hubiesen recibido el poder del Espíritu Santo, porque el poder para ser testigos del Señor es el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, de nada nos sirve dar nuestro testimonio si no está respaldado con el poder del Espíritu Santo. Y la tercera característica que nos entrega el apóstol Pablo en esta hora, en este mensaje, es que la finalidad del testimonio que está respaldado por el poder del Espíritu Santo es la siguiente. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, el objetivo es llenar todo con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las calles, las plazas, los templos, las radios, las redes sociales, nuestras conversaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, debiese ser el mensaje del Evangelio del Señor basado, uno, en el testimonio que el Señor nos ha dado, dos, en el respaldo del poder del Espíritu Santo y tres, con el único objetivo de llenar el mundo, llenar esta sociedad con la palabra, con el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos que esta palabra bendiga su vida y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.